el que termine el conflicto. Ahora ya al líder libio le va a ser muy difícil el continuar, pues es un golpe moral enorme el hecho de haber tenido que abandonar la sede que durante años fue el símbolo de su poder en Bab el Azizia. Patricia. José, ayer vimos cómo después de que los rebeldes anunciaban que 3 de los hijos de Gaddafi habían sido capturados, como Saif, el que decíamos se consideraba el heredero de su padre, le hablaba a los reporteros en un hotel muy cercano a este complejo en el centro de la capital. Bueno, era fácil seguirle la pista a Saif Gaddafi. ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe de su paradero? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la conversación? ¿Qué mensaje le entregó a los medios de comunicación allí donde todos se hospedan? Sí, la verdad es que fue una aparición totalmente sorprendente. Los rebeldes aseguraban ya el domingo que habían conseguido capturarlo. Inclusive, posteriormente, Luis Moreno Ocampo, el fiscal argentino de la Corte Internacional de Justicia, se puso en contacto con los rebeldes para ver cómo hacer el traspaso físico de Saif el-Islam el-Gaddafi a La Haya, pues está buscado por crímenes de lesa humanidad. Los libios, inclusive los rebeldes, aseguraron que ellos preferían el juzgarlo dentro de su país. Pero finalmente, anoche, de pronto, aparece Saif el-Islam el-Gaddafi en este hotel, en el Rixos, donde se encuentran ahora mismo, quizás podemos hablar más adelante, en una situación muy problemática, muy peligrosa, periodistas internacionales. Y él se dirigió a los presentes, dijo: los rebeldes son mentirosos y la prueba es que yo estoy aquí físicamente. Si los rebeldes aseguran tener el control del 80 al 90% de Trípoli, la verdad es que somos nosotros, las fuerzas leales a Gaddafi, las que tenemos ese control. Él también aseguró que su padre, Muammar el-Gaddafi, y también sus familiares más allegados se encontraban todavía en Trípoli y inclusive ofreció a los periodistas ahí a dar con él una vuelta en su vehículo privado, algo que no llegó a realizarse. Ahora se desconoce también cuál es el paradero de Saif el-Islam el-Gaddafi, pero es probable que se encuentre junto a su padre. También ayer hubo inclusive otro de los hermanos de Saif el-Islam el-Gaddafi, Muhammad, que también los rebeldes aseguraban habían detenido, finalmente desapareció de la custodia. Y todas estas cosas han dañado seriamente la credibilidad de los rebeldes. Los rebeldes no es que la comunidad internacional los acepte con los ojos cerrados. Piensan que quizás tienen todavía que hacer muchos cambios. Se recuerda, por ejemplo, que Abdul Fattah Yunis, el que era jefe del ejército rebelde, murió aparentemente por disparos de otros miembros de estos opositores a Gaddafi. Entonces, estas diferencias internas preocupan enormemente. También preocupa el hecho de si sabrán estos rebeldes llevar a un proceso democrático. Ellos no tienen ningún tipo de tradición democrática que les permita. Tienen que comenzar de cero. Todos los que son las instituciones, el Parlamento, la Constitución, los partidos políticos, todo eso será muy difícil hacerlo. Necesitará sin duda la ayuda internacional activa y esto es un aspecto fundamental. Si en Egipto ya vemos los problemas que existen realmente para llevar de dictadura a democracia, aquí también en Libia surge el mismo problema, cuando tenemos que tener muy presente que este cambio en Libia se está realizando en parte gracias a esos bombardeos masivos realizados por la OTAN durante los pasados meses, y eso de alguna forma le crea un compromiso a la comunidad internacional para impedir la fragmentación, impedir la balcanización, impedir que se pueda llegar en el camino a esa fragmentación, a crear distintos mini estados, que se pueda llegar a sangrientas guerras internas. Esto es algo que la comunidad internacional es de suponer se empleará a fondo para intentar impedir, pues sin duda ahora Libia se encuentra en un momento de grandes esperanzas y a la vez de grandes peligros, y eso sí, previamente estamos pendientes de que todavía se pueda localizar a Muammar el-Gaddafi, pues mientras no ocurra eso, continuará todavía el peligro inminente. Patricia.
peligro, confusión e incertidumbre, porque aunque se ven las muestras de celebración, de júbilo por todas partes, José, allí en Trípoli por parte de los rebeldes, hay informes que indican que todavía hay reductos de fuerzas leales a Gaddafi resistiendo, y además no ha habido un pronunciamiento del líder del Consejo Nacional de Transición, el líder que agrupa a los rebeldes anunciando algún tipo de victoria, y esto parece ser bastante significativo. ¿Qué informes tienes sobre enfrentamientos que se estén dando no solamente en Trípoli, sino en otras ciudades del país donde los rebeldes pues parecían controlar bastante territorio, pero también las fuerzas leales a Gaddafi tenían el control, la sartén por el mango en muchas ciudades? Sí, comenzar diciendo, Patricia, que en el propio complejo de Bab el-Azizia hace unos momentos ha habido disparos. Se desconoce, disparos no al aire como durante las pasadas 2-3 horas, sino disparos para matar. Y esto es una preocupación considerable, inclusive en ese lugar. Junto a esto, durante toda la jornada de hoy, la OTAN ha asegurado que ha habido muchos focos de enfrentamientos en toda esta capital. Uno de los lugares centrales ha sido precisamente el norte del aeropuerto de Trípoli. Ahí ha habido feroces batallas y es de suponer que el número de víctimas, de muertos y heridos, no tenemos cifras concretas, pero sí tenemos, por ejemplo, la del pasado domingo. Ahí se hablaba de más de 1.600 muertes, de 5.000 heridos. Eso sí, eran las cifras que decían las fuerzas leales a Muammar el-Gaddafi, lo que decía su régimen, pero existe la preocupación de ver qué es lo que puede ocurrir dentro de Libia, pues existen miles de heridos que simplemente no tienen hospitales en los que recibir un tratamiento médico urgente. No hay camas, no hay médicos, no hay instrumental, no hay medicinas. Y todo eso es fundamental que llegue cuanto antes, pero todo eso está pendiente de que realmente termine ahí el conflicto para que pueda llegar una asistencia internacional significativa. Junto a esto, en distintos lugares, por ejemplo en Ras Lanuf, están los informes de que los rebeldes se hicieron también con el control. Es por eso que tenemos este movimiento de tropas aparentes desde Ras Lanuf hasta el lugar de nacimiento de Muammar el-Gaddafi en Sirte. También en otras zonas, según dicen los rebeldes, habrá que escuchar primero, antes que nada, cuál es la versión del régimen de Muammar el-Gaddafi. Ya hemos visto, por ejemplo, ayer cuando Saif el-Islam el-Gaddafi anoche apareció en este hotel de Rixos en Trípoli, que aseguró, por ejemplo, que dejaron entrar a los rebeldes a Trípoli, pero no como sensación de humillación, no porque estaban perdiendo la batalla, sino como que estuvieran tendiendo una trampa a estos opositores al régimen. Decía, si entran dentro de Trípoli, entonces ahí los podemos pillar y terminar con ellos antes. Entonces vamos a ver si en las próximas horas el régimen de Muammar el-Gaddafi todavía tiene algún tipo de expresión pública. Será difícil, entre otros motivos, por el hecho de que Muammar el-Gaddafi ahora mismo se encuentra sin una televisión estatal, se encuentra quizás ya fuera de Trípoli, y esto sin duda le dificulta la capacidad de poder mostrar al pueblo que todavía está vivo, que todavía existe una posibilidad de victoria de sus seguidores. O sea, vemos que también en esos aspectos lo tiene muy difícil el líder libio. Patricia. Bueno, y para los rebeldes ha sido muy claro desde el principio: hasta que no den con Muammar Gaddafi, hasta que no lo capturen, hasta que no se lo ubique, no cantan victoria por completo, no dan por finalizada esta guerra. La OTAN ya ha dicho que están muy cerca del fin de la guerra, pero que bueno, todavía no hay que cantar victoria. Mientras tanto, José, hablemos de estos rebeldes. Se ven unas milicias casi que improvisadas. Veíamos cómo estas camionetas, bueno, con grupos de milicianos, de hombres armados, entraban de forma
bueno, en caravanas, no solamente a la ciudad, al complejo, a los lugares donde estaban adelantando su ofensiva. ¿Cómo, ayer nos preguntábamos, cómo es posible que en solo meses, aún con la ayuda de la OTAN, puedan, bueno, no solamente entrenarse, coordinarse, organizarse para derrocar a un régimen de mano dura, autoritario, una dictadura que lo ha controlado todo en un país por 42 años? Así es, un ejército enormemente organizado en el cual se teme que hubiera también mercenarios que llegaron de otros países, o sea, que son mercenarios profesionales con conocimientos, pero junto a esto existe también un deseo de muchos de terminar realmente con el régimen de Muammar el-Gaddafi. Y este deseo ha sido apoyado sin duda por estos bombardeos masivos que durante los meses pasados, 4 o 5 meses, ha realizado la OTAN. En total se habla de más de 7.500 operaciones de ataque realizadas desde el aire por estas fuerzas de la OTAN. Esto sin duda ha ido causando un daño que ha ido aumentando con el tiempo, y esto ha diezmado a las fuerzas de Gaddafi y ha ayudado sin duda a los rebeldes a poder realizar avances significativos. También han tenido todos estos bombardeos un efecto moral importante sobre las fuerzas leales a Gaddafi, y al fin y al cabo ahora hemos visto cómo estos rebeldes, quizás con armas mucho menos sofisticadas que Gaddafi, pero han recibido armamento de fuera, han recibido también preparación de fuera, y todas estas cosas han ayudado para lo que parece es inclinar la balanza hacia su lado. Veremos también si ya esto se confirma dentro de poco. Ellos aseguran que en 48 horas localizarán a Gaddafi, en 72 horas terminarán ya, lo capturarán, y esto podría ser ya el momento clave, definitivo, en el que ellos se hagan con las riendas del poder en el país. Patricia. José, bueno, como tú muy bien lo indicabas, se continúa escuchando disparos, fuego en este complejo de Gaddafi allí en Trípoli, tomado por los rebeldes. A los periodistas tampoco se les ha permitido salir del Hotel Rixos. Parece que hay una búsqueda puerta a puerta, casa por casa, para dar con Muammar Gaddafi. Uno se pregunta qué cohesión hay entre estas fuerzas rebeldes en vista de que es un país, bueno, dividido, organizado en diferentes tribus. ¿Qué capacidad de organización, de comunicación tienen los rebeldes para llevar adelante su misión de forma coordinada? Ese es un gran problema a largo plazo. Si durante 42 años el factor aglutinador que hubo en Libia de tantas comunidades distintas era la dictadura de Muammar el-Gaddafi, pues no había nadie que se atreviera a enfrentarse a él. Ese fue también el factor aglutinador hasta ahora de las fuerzas rebeldes. Tenían de alguna forma un enemigo común a quien derrotar. Pero una vez que ya Muammar el-Gaddafi esté derrotado, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Habrá alguien que se pueda hacer con las riendas del control de todo? No se ve que haya un líder claro alternativo a estos rebeldes, o sea, que pueda hacerse realmente con el control y pueda tener el apoyo de la gran mayoría de los libios. Este es un problema con el que tendrán que enfrentarse los rebeldes y que será difícil el poder solucionar, pues un líder que sea aceptado por todos es fundamental para que se pueda llegar realmente a una democracia dentro de Libia. Muchos desconfían y con razón. Puede pasar mucho tiempo, muchos años, antes de que en Libia se pueda comenzar a hablar de algún tipo de democracia. Junto a esto también, Patricia, te quería señalar la situación en la que se encuentran, la situación difícil, problemática, muy peligrosa en la que se encuentran nuestros compañeros en el Hotel Rixos, en el hotel precisamente a donde llegó anoche Salif el-Islam el-Gaddafi. Lo que escuchamos de nuestro compañero de CNN, Matthew Chance, que es uno de los muchos periodistas que se encuentran en el lugar, es que hay algunos que han intentado salir, pero les han dado la orden de no salir del lugar. También dice que se encuentran ellos en un lugar cerrado, sin ventanas, por temor a ser alcanzados por balas,
por explosiones, se encuentran con banderas blancas en una situación extrema, en una situación muy peligrosa. Se sabe de que a nivel internacional hay también intentos de llevar a que se pueda terminar con esa situación tan peligrosa, pero sin duda es algo que es difícil ahora el poder siquiera admitir que se puedan llegar a realidades así los medios de comunicación. La situación es muy delicada, muy compleja, muy volátil. José, incluso hay informes de que las fuerzas leales a Gaddafi podrían estar infiltradas entre los rebeldes en medio de la confusión y el caos que reina en el lugar. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa con la gente, con los milicianos que han capturado las fuerzas de Gaddafi? ¿Qué tratamiento han tenido? ¿Qué reportes hay de gente que haya sido víctima de torturas o de desapariciones? Y lo mismo viceversa. ¿Cuál es el destino de las fuerzas de Gaddafi que han sido capturadas por los rebeldes? ¿Hay algún tipo de organización? ¿Qué información tienes sobre este punto crucial en un conflicto, en una guerra urbana, en una guerra civil como estamos viendo en Libia? Así es Sara Seidner, nuestra compañera, que ha sido la que entró, la primera en Bab el-Azizia, para describir realmente lo que ocurría en el lugar. Dicho sea de paso, era impresionante el verla. Ella también informó durante las horas anteriores de que veía por las calles de Trípoli una circulación muy superior a la normal. Decía que veía a familias enteras, padres, hijos, niños pequeños, y esto se produce por dos motivos quizás principales. Por un lado, el temor al caos, el temor al pillaje, a los saqueos, a asesinatos, en fin, a una situación que sea incontrolable de forma general. Pero por otro lado, hay muchos que pertenecen al régimen de Muammar el-Gaddafi, que están identificados con Gaddafi. Entonces ellos, lógicamente, temen por su futuro, temen por el futuro de sus familias, temen que se puedan producir realmente masacres. Eso es un peligro evidente. Y entonces, este es un factor importante que también la OTAN está tratando. Hoy, en una rueda de prensa, este organismo atlántico ha asegurado que han hablado con los rebeldes les han asegurado que van a respetar los derechos humanos, que van a respetar las normas internacionales, y eso es un factor importante. Inclusive el portavoz de la OTAN destacaba que ellos creen a estas afirmaciones de los rebeldes, entre otros aspectos porque los rebeldes saben que si quieren tener ese apoyo internacional masivo, económico, político, de distintos aspectos para poder salir de la crisis profunda en la que se encuentra ahora Libia después de tantos meses de guerra, necesitarán esa cooperación internacional. Entonces ese puede ser un factor clave que haga que las fuerzas de seguridad de los rebeldes sean efectivas a la hora de combatir cualquier intento de realizar actos indiscriminados, de realizar asesinatos, de realizar masacres, y esto es algo que sin duda ellos no quieren, porque dañaría seriamente su credibilidad a la hora de hablar con la comunidad internacional. Patricia. Podríamos entonces hacer un paralelo con lo que pasó en Bagdad. José, tú que has cubierto ese conflicto, también es la situación parecida a la caída de Bagdad, la huida de Saddam Hussein y bueno, las etapas posteriores que vimos, ¿no? La toma del país, obviamente en ese caso hubo una invasión con soldados de una coalición predominantemente estadounidense, fuerza militar, entrando a la ciudad, pero empezaron las etapas de reconstrucción. Bueno, los países que contribuyeron con millones de dólares para la reconstrucción del país, para empezar a restablecer los servicios, para edificar no solamente un país físicamente, sino un Estado, las instituciones, para, bueno, crear una especie de democracia al estilo iraquí, un poco impuesta por la comunidad internacional, aunque en público querían hacerlo aparecer como que si fueron los iraquíes los que se forjaron su propio futuro, diseñaron las instituciones que regirían los destinos de su país. ¿Vamos a ver este caso repetido en Libia?
Sí, bueno, la verdad es que el ejemplo iraquí es un ejemplo excelente. Ahí también se decía que durante la época en la que estaba el régimen de Saddam Hussein, el elemento aglutinador principal que existía entre las distintas comunidades iraquíes era Saddam Hussein, igual que hasta ahora se ha dicho de Muammar el-Gaddafi en Libia. En Irak efectivamente vemos la comunidad kurda en el norte, la comunidad chiita en el sur, la comunidad suní. Todas ellas, inclusive hasta ahora, se enfrentan a diario y son un ejemplo de la inestabilidad a la que se puede llegar. Grupos terroristas que actúan unos contra otros, que explotan mezquitas, que explotan actos religiosos y todo eso es una clara advertencia de qué es lo que puede ocurrir en Libia una vez que ya desaparece ese poder central absoluto. Pero junto a esto, hasta ahora Irak se mantiene unida de una forma muy difícil, de una forma muy sangrienta, pero existe la esperanza, aunque sea lejana, de que esa democracia que de alguna forma está surgiendo en el país con elecciones al fin y al cabo libres, esto puede sentar las bases de un cambio hacia una democracia real, un respeto a los derechos humanos y algún tipo de convivencia. Pero junto a esto, Irak también es un ejemplo de un país donde intereses extranjeros han sido claves, han jugado un papel crucial y han dificultado cualquier tipo de entendimiento. Entonces es de suponer que también en Libia, desgraciadamente, puede ocurrir algo similar. Patricia. Es apenas el comienzo de una larga etapa, no solamente para que los rebeldes se integren como la fuerza que va a ser capaz de traer unidad y supuesta reconciliación al país, sino también enfrentar la violencia terrorista que se podría dar una vez establecido un gobierno de transición, como lo seguimos viendo en Irak, donde la paz no ha llegado a este país después de, bueno, la invasión de las fuerzas de la coalición internacional, la etapa de reconstrucción, la transición a la democracia. Todavía allí vemos cómo atentados terroristas, pues bueno, acaban con la vida de decenas de iraquíes casi que semanalmente. Gracias, José. Vamos a hacer una breve pausa en esta cobertura continua de la toma del complejo de Muammar Gaddafi en Trípoli, un signo del símbolo de poder del líder libio que continúa desaparecido. Regresamos.